Gracias nuevamente por acompañarnos. Otro principio que declara, que está consagrado en los 10 mandamientos, Dios dijo, no matarás. Me gusta mucho el pasaje de Isaías, que dice que el efecto de la justicia será la paz. Y en este sentido, don Otón, quería preguntarle, ¿cómo enfrentar este cáncer de la delincuencia y de la delincuencia organizada que nos está afectando ya tan grandemente, ¿verdad? Y antes escuchábamos mucho las noticias de otros países, pero hoy estamos viendo cómo pues, esto se está volviendo algo incontrolable. ¿Qué nos puede decir usted? ¿Qué haría usted desde la silla presidencial para aplacar este flagelo que nos está golpeando tan fuertemente? Bueno, hay que hacer dos cosas paralelas, unas preventivas. Nosotros no podemos entrarle a un problema si no conocemos las causas. Si alguien anda con dolor en el abdomen y aplicamos cualquier medicina, podemos cometer un serio error. Entonces hay que ver las causas. Y hay una pequeña parte de la población mínima, patológica, es criminal, están en todas las clases sociales. Hay presidentes que tienen esas aptitudes y aquí en Costa Rica los hay y hay gentes a todos los niveles. No es un monopolio de la gente humilde. Pero hay otra delincuencia provocada por ciertas situaciones. La corrupción política, por ejemplo, hace que el mal ejemplo de gente que abusa de los recursos, se monta en avionetas, va y almuerza con plata del Estado y las otras grandes corrupciones. Gente que por intereses económicos le da a una empresa como Alterra 5 años más de concesión en el contrato. Eso da un mal ejemplo a cierta gente que está en necesidad y dice, yo también tengo hijos. ¿Por qué si en la clase política, que están bien económicamente, abusan y nada les pasa, y más bien a veces los presidentes dicen que nada importa, ¿por qué yo no voy a hacer lo mismo y no me voy a robar de vez en cuando un televisor? Entonces hay una parte de la delincuencia que es causada por el efecto de demostración de la corrupción política y la impunidad que le acompaña en nuestro país. En segundo lugar, las enormes desigualdades crecientes en Costa Rica. Este es un país en que en lugar de reducir las desigualdades se tienden a incrementar y ya vamos llegando a 1 millón de personas viviendo en situación de pobreza. Es decir, hay gente que la pulsea y trabaja honradamente y no sale adelante y siente que hay una cosa injusta. Y en tercer lugar, la mala calidad de la educación pública. A pesar del heroísmo de nuestros educadores, la educación pública ha sido abandonada por el Estado y existiendo recursos, hoy la educación pública no es fuente de esperanza, es decir, la diferencia con la educación privada es abismal. Entonces hay mucha gente que en una edad temprana descubre, 12, 13 años, que para qué sigue en el sistema y no le da esperanza de tener oportunidades iguales. Y de ahí sale al desempleo, deserta al desempleo, deserta al trabajo y a veces deserta a tratar de que la vida sea fácil. Entonces ahí hay un problema estructural. Y el otro problema estructural es de valores. Nosotros tenemos que hablar de valores en nuestra sociedad. Y tenemos todos que ser como ejemplos de que respetamos los valores, la honestidad, la verdad, claro, la puntualidad, la honradez, la confianza. Nuestras sociedades latinoamericanas son un relajo en todas estas materias. Es increíble, en países desarrollados uno va y todo el mundo confía. Si usted reclama que la licuadora venía mala, se la devuelven porque casi nadie va a mentir y el dueño del negocio es honesto. Aquí en nuestras sociedades es una cosa terrible y yo creo mucho que viene de la clase política. Entonces hablar de valores es importante y bueno, yo sé los valores se fortalecen si uno está cercano a Dios, pero tenemos que hablar en Costa Rica de valores. Ese es el plan A en realidad. El plan A para enfrentar la delincuencia es la lucha por los valores que nos enseñan el liderazgo cristiano, que nos enseña la Iglesia Católica, que nos enseña la Biblia, y ese es el plan A. Y el plan B es pues estas medidas preventivas. Y lo otro que hay que hacer es de rango inmediato. La policía está abandonada. En Costa Rica hay 3 veces más policías privados que públicos, que del Ministerio de Seguridad. Y la seguridad es una responsabilidad del Estado y un derecho humano. Los policías tienen malísimos salarios, no son capacitados, no se les permite entrenar sus armas. Si gastan un tiro entrenando, tienen que pagarla con su propio bolsillo. No se les da tiempo para que hagan ejercicio físico y se mantengan en buena condición. La capacitación es raquítica. Nosotros queremos entrarle al tema de la policía con salarios mucho más elevados, con capacitación mucho más rigurosa e intensa,
y con un estatus en el servicio civil diferente, de tal manera que los policías se sientan respetados y que nosotros los respetemos. Hay que invertir en las delegaciones policiales. Son verdaderos, perdonen la palabra, chiqueros algunas delegaciones policiales. Eso le dice al policía que no es importante para la sociedad. Y si no es importante, ellos no se sienten importantes, entonces no desempeñan su función con la dignidad que se requiere. Entonces nosotros queremos invertir ahí para poder detener pues mucha de la delincuencia. Tratando de volver a los conceptos que le dan nombre al sistema carcelario costarricense. El sistema carcelario costarricense no es una fábrica de violación de los derechos humanos, se llama adaptación social. Y nosotros tenemos que mirar las cárceles como centros de recuperación de individuos que tienen derechos humanos, no centros de venganza, como alguna gente los ve, que ojalá que estén bien mal, que ojalá que vivan bien mal ahí en la cárcel para que paguen. Eso no es cristiano, eso no es, ni respeta los valores cristianos ni los principios de los derechos humanos. Nosotros tenemos que ver las cárceles como centros de recuperación y de adaptación de las personas a la sociedad. Y siempre asumir que una persona es recuperable. Nunca dar por desechado a un ser humano. Uno puede desechar un vehículo porque ya no sirve y sin embargo ahí invertimos y la sociedad invierte en talleres arreglando. Pero un ser humano no se puede desechar. Y menos un ser humano joven que comete un error o dos errores y ya decir ese debemos encerrarlo o decir que a nadie se le perdona nada. A mí me parece que eso no refleja valores cristianos, valores coherentes con los derechos humanos y no refleja una sociedad con optimismo. Yo no quiero renunciar a ningún costarricense, no quiero renunciar a la capacidad de adaptarlos, recuperarlos y convertirlos en socios de Costa Rica, porque entonces no vamos por la ruta que nos enseñan nuestros valores, que nos enseña la historia universal, que es la ruta correcta. Y si aquí creemos que al que nos hace el mal, tenemos que hacerle el mal y que el ojo por ojo, bueno, vamos a terminar, como decía alguien, ciegos todos y los niveles de violencia se van a ir subiendo y empatando. ¿Y cuál es el fin de eso? Bueno, lo hemos visto en otras sociedades. ¿Cuál es el fin de eso? ¿Verdad? Es mucha muerte, mucha violencia y degradación moral por esa teoría de la venganza social que yo creo no conduce a ninguna parte.